que nos conocemos y es un placer siempre colaborar y poder coincidir contigo. ¿Me podéis confirmar si se ve bien la presentación? Sí, y se ve bien. Perfecto. 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 Bueno, pues en primer lugar, un saludo muy afectuoso a todos los grandes amigos que están ahí conectados. Muchos iniciamos toda esta andadura hace ya muchos años, no porque seamos viejos, pero ya hace años que coincidimos y que empezamos a compartir estos encuentros, tanto allá en Vilanova, en mi tierra, en Cataluña, como aquí en México, como en Venezuela, con Sergio, en Chile, con Carolina, etcétera. Es decir, no me voy a entretener, pero es muy agradable ver que después de los años seguimos en contacto, seguimos trabajando y seguimos haciendo muchas cosas que ya nos ilusionaban muchos años atrás. Quiero felicitar especialmente a mi querido doctor Manuel Pando. Manolo, felicidades, son 20 años. Hemos trabajado muy unidos en todos estos años, sé el esfuerzo que siempre has hecho y sigues haciendo en torno a todos los temas que tienen que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, con la salud ocupacional. Todo tu trabajo, todo tu esfuerzo y pues todo esto, el que hoy estemos aquí reunidos, es gracias a una vez más ese esfuerzo que realizas. Muchas felicidades, sabes que te quiero mucho y agradezco estar aquí porque pues ya sabes que me gusta siempre también estar compartiendo cualquiera de esos esfuerzos que haces. Entonces, bueno, sin más, voy a intentar, ya sabéis los que me conocéis que es difícil y lo voy a intentar, acabar en el tiempo que me tocaba acabar para no ir retrasando ya desde el inicio todas las presentaciones del evento. En esta conferencia voy a hablar un poco, voy a apuntar los resultados preliminares de una investigación que hemos estado realizando los últimos meses en cuanto al impacto laboral, social, familiar e individual de la COVID-19, de esta enfermedad que nos está azotando a nivel mundial, y también lo que podría ser la intervención desde el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. En este sentido, la aparición de la COVID pues, está produciendo un impacto en la población trabajadora que puede provocar, y de hecho vemos en los resultados, está provocando ya respuestas de estrés y de desgaste psíquico por el cambio en las condiciones de vida que en este caso nos está afectando en todas las áreas, no solo en lo laboral, sino también a nivel social, pues por el aislamiento, la distancia social, etcétera, a nivel familiar, porque no estábamos habituados a convivir pues durante el confinamiento 24 horas en familia, cada día, y a nivel individual por todo lo que todo ese impacto representa en la gestión de mis emociones, en mis sentimientos e incluso a nivel cognitivo, pues todas las vueltas que les vamos dando a todo este impacto, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos aquí en algo que no solo nos está afectando en lo laboral, sino en todos los ámbitos de nuestra vida y que, por tanto, tanto lo laboral, pues como siempre, lo llevamos también fuera a lo social o lo familiar y en ese sentido, pues estamos afectados en todos los frentes, con lo cual ahí, pues esa isla que podríamos tener en un momento determinado de
podernos relajar, etcétera. Bueno, me va en lo laboral, pero luego llego a mi entorno familiar y entonces ahí me equilibro, o a mi entorno social. Aquí estamos afectados en todo. Entonces no tenemos como esa pequeña isla donde decir, bueno, aquí estoy libre de esa afectación, ¿no? Y eso es importante, es decir, es un impacto realmente fuerte a nuestra salud mental y emocional. También hacer hincapié en los factores psicosociales de riesgo. Ya fuera de las normas que regulan los factores psicosociales en los distintos países, sí que tenemos que quedarnos con el espíritu de toda esa normativa, de todo lo que tiene que ver con factores psicosociales de riesgo, porque justo en estos momentos ha quedado evidente la importancia que tienen para la salud y el bienestar de la población trabajadora. Y como decimos, aquello que yo convierto un hábito, aunque sea en mi entorno laboral, luego no lo abandono cuando salgo de la empresa y por lo tanto esos hábitos adquiridos pues luego los traslado también a mi entorno social o familiar. Por lo tanto, ahora más que nunca, esos factores psicosociales son importantes y, bueno, a pesar de eso, de la normativa existente, es como que siempre se dejaban los últimos de la fila, ¿no? Y ahora vemos que realmente muchas empresas consultan, hacen consultas telemáticas, etcétera, ¿no? Diciendo qué puedo hacer. Se están disparando los casos de estrés, las acciones, qué puedo hacer con todo esto, cómo manejarlo. Todo el mundo tiene muy claro que la pandemia a nivel físico ha exigido una serie de medidas para evitar el contagio, pero no podemos olvidar que además de toda la parte física, también tenemos que tomar medidas necesarias para prevenir todas las secuelas emocionales y mentales que todo lo que nos estamos encontrando con esta pandemia, el aislamiento social, la soledad, la incertidumbre, la falta de poder adquisitivo en muchos casos. Es decir, hay mucha gente que realmente está sufriendo mucho a nivel económico, que no tienen que llevarse a la boca porque de repente los confinamientos, etcétera, les han quitado esa posibilidad de salir a la calle a buscarse el sustento diario, ¿no? No todo el mundo tiene un salario, no todo el mundo se le ha seguido dando todo esto, ¿no? Por lo tanto, también esa falta de poder adquisitivo, los conflictos familiares que han ido apareciendo precisamente pues por ese cúmulo de horas de convivencia. No todo el mundo tiene la suerte pues, de poder tener una casa enorme donde que cada uno tenga sus espacios privados, etcétera, etcétera, sino que también en muchos casos tienen espacios muy pequeños donde todo el mundo tiene estar coincidiendo prácticamente las 24 horas del día y entonces ahí afloran los conflictos. También la enfermedad, el miedo a la muerte, todo esto pues tiene ese impacto a nivel emocional y mental y por lo tanto, fijar todo ello son factores psicosociales, pero que se pueden afrontar con mayor éxito si las acciones en cada uno de los ámbitos son las adecuadas y si además también podemos fortalecer nuestras habilidades en el enfrentamiento que hacer a todo ello. De todo esto, de toda esta primer preliminar, ¿qué concluimos? Pues que hay experiencias en grandes desastres o de las epidemias del SARS, etcétera, que muestran ese impacto en la salud mental y en el comportamiento de la población que ha sido afectada por todo ello. Y entonces es previsible que también con la enfermedad de la 19 aumenten esos trastornos de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, las respuestas de estrés y desgaste psíquico y también, como ya se está viendo por desgracia, la violencia doméstica o situaciones de abuso infantil o a mayores. Por tanto,
nosotros, en relación a todo eso, en el mes de mayo, cuando ya llevábamos como 2 meses de confinamiento, desde AEPA decidimos iniciar un estudio a nivel internacional sobre este impacto en las 4 en lo laboral, social, familiar e individual y las respuestas de estrés y desgaste psíquico en población trabajadora. Entonces, lo hicimos porque queremos que los resultados, ahora ya estamos validando, aquí en México estamos validando los resultados de México, cortamos con 1.500 trabajadores, estamos recibiendo muchos más, en estos momentos ya tenemos 2.000, pero bueno, cortamos ahí para hacer la validación del instrumento y ver ya los resultados que nos estaban dando y queremos que esos resultados pues, se tengan en cuenta a la hora de incorporar acciones específicas en todos los programas de prevención de la salud física, mental y emocional y que incidan de una forma positiva y queden integradas, no como planes, como programas comodín, que ahora lo ponemos y dentro de un mes ya se ha olvidado el programa y ya no se utiliza, sino que quede sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Sabéis que yo me dedico a la asesoría en empresas y entonces, pues, que la pandemia me ha mantenido alejada de las empresas con las que habitualmente colaboro, pues he seguido haciéndolo desde esta pantalla y entonces hemos ido promoviendo, pues dentro de que ellos ya tienen todo lo que son factores integrados en su sistema de gestión, hemos ido enriqueciéndolo con medidas preventivas para evitar este que es previsible que tengamos, ¿no? El cuestionario está en proceso, como he dicho, de validación en México. Contempla 4 dimensiones, 23 preguntas con un total de 105 respuestas múltiples sí o no, con respuesta numérica, es muy fácil de contestar e indudablemente, a pesar de que yo soy muy contraria a ello, en esta ocasión y por motivos de la pandemia, lo hemos hecho a través de un link a un de Google Docs, donde las personas se podían entrar a responderlo de una manera cómoda. Sí que en las empresas se ha hecho promocionando el que las empresas puedan dar a través de recursos humanos, etcétera, todas las instrucciones para hacerlo, poder resolver cualquier pregunta y tener el consentimiento informado de los trabajadores, etcétera. Y para aquellos que entraban de forma libre, entonces la obligación de poner el correo y de entrar de forma voluntaria a responderlo, pues que ya era un consentimiento informado. Se acompaña además, formando una batería, pues se acompaña de un cuestionario de datos demográficos y también de una de las dimensiones de la batería de condiciones de trabajo de carácter psicosocial, la dimensión 4, que es de desgaste psíquico, que esta ya hace años la tenemos validada para población iberoamericana. Las variables que hemos visto, para que también tengan una idea de qué cosas son las que finalmente, además esto se validó con el criterio de jueces expertos, donde tuvo a bien colaborarnos pues, mi querida Carolina desde Chile, mi querida Ana María desde Colombia, mi querido Francisco López Barón desde España, Elizabeth Pozos desde aquí, desde México, etcétera, para validar todas estas preguntas, estas variables, y estas son las que quedaron. En datos sociodemográficos, los normales, pero luego también añadimos lo de enfermedades crónicas y COVID-19 porque nos pareció todos los aspectos de vulnerabilidad cuando una empresa debía enviar
personal a su casa ya en avanzadilla, pues antes del confinamiento, tenía mucho que ver con las enfermedades crónicas o con el contacto con contagio, etcétera, de la COVID-19. En el área laboral, pues también dentro de las actividades en el centro de trabajo, si ha habido cambios en el puesto significativos a razón de la pandemia, si ha cambiado la forma de realizar las tareas, si han cambiado los horarios de trabajo, salarios, la seguridad y salud o los aspectos de vulnerabilidad. En el área social también todos aquellos que pueden tener especial incidencia en el bienestar de las personas o en su malestar, como tipo de vecindario. No es lo mismo si tengo que estar en confinamiento en un vecindario donde me permite a lo mejor bajar a un parquecito que hay ahí en mi casa, que está solitario y donde puedo salir y hacer ejercicio, a un vecindario donde a lo mejor la seguridad no aconseja pues que me pase por allá. El tipo de vivienda, pues las condiciones de esa vivienda, si los servicios de salud, cuando estoy ahí en confinamiento, los tengo muy alejados o no. Si he sufrido pérdidas de conocidos, amigos, familiares a causa de la COVID. Las relaciones sociales se pueden seguir manteniendo, aunque sea a la distancia o no. Y también si he sufrido situaciones de discriminación o violencia, o por género o por trabajo, porque pues hemos visto, por desgracia, en todos los países se conocen casos que, por ejemplo, se ha ido contra los médicos porque no los quieren tener tenían miedo al contagio, etcétera, etcétera, ¿no? En el área familiar, lo mismo. ¿Qué núcleo familiar tenemos? Vemos que en algunos países es enorme el núcleo familiar porque se juntan a lo mejor hijos, padres, abuelos, tíos, sobrinos, etcétera, en un mismo núcleo familiar, en una misma vivienda. La economía familiar de quien depende de uno solo o hay más gente ahí compartiendo el peso de la economía. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se han llegado a en el área familiar? Si solo tenemos, por ejemplo, una computadora, en el caso de que tengamos una, si solo tenemos, como yo puedo acceder a cumplir con mis obligaciones en cuanto al trabajo y mis hijos en cuanto a la escuela, cada uno de ellos a lo mejor en diferente grado, etcétera, o mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos hemos organizado en todo esto? ¿Cómo nos hemos organizado también en cuanto a las responsabilidades del hogar? Porque hay niños que cuidar, porque a lo mejor hay personas adultas mayores a las que también hay que cuidar, etcétera. Y también cómo son estas relaciones interpersonales, los miembros que ahora tienen que estar ahí coincidiendo casi permanentemente. Por lo tanto, pensamos que eso también era importante tenerlo en cuenta. En el área individual, indudablemente, todo lo que tiene que ver con las expresión de las emociones, qué tipo de emociones son las que he estado y estoy experimentando, cómo me estoy cuidando mi salud física y también salud mental. Y luego, en el último cuestionario, ya vemos lo de desgaste psíquico, viendo las respuestas de estrés cognitivo-emocional, las respuestas de estrés conductual y las respuestas de estrés fisiológico. Los resultados preliminares, y aquí ya lo voy a juntar con lo que se tiene que recomendar a las empresas que incorporen como política de empresa frente de esta pandemia y ante la nueva realidad que nos viene, pues son recomendaciones para introducir en el sistema a través de políticas claras de la empresa. Y estos son resultados preliminares en México, Perú principalmente. Aquí ya se cogieron unos poquitos que habían de España, no habían muchos, eran un centro así, y habían poquitos pues de República Dominicana, habían otros poquitos de Venezuela, etcétera, pero no significa. O sea, los otros que pongo aquí son de otros países, pero que hasta el momento cuando se hicieron estos preliminares habíamos recogido. Los más fuertes eran México, Colombia y Perú. Entonces vemos
que en un porcentaje muy elevado tenemos las enfermedades crónicas, y esto nos llama realmente mucho la atención, porque tenemos 76% de personas con obesidad, un casi 72% con hipertensión y diabetes, un 69% con cardiopatías, un 78% de la población están medicados, y de todo este porcentaje alto, un 18% había sido considerado vulnerable y enviado para casa. Y de todo este porcentaje, un 13% nos dice no tener servicios de salud pública. Por lo tanto, delante de todo eso, lo que se nos plantea es que las empresas que se encuentren con esta situación tienen que tener muy claro un programa de promoción de la salud, donde, por ejemplo, el otro día me decía, pero bueno, dentro de este programa también podría entrar todo lo que tiene que ver con la alimentación. Sí, claro. O sea, es que la empresa tiene que ser consciente con todo aquello que está haciendo, y si quiere ser una empresa y una organización saludable, pasa por todo. Entonces, dentro del programa, todas estas enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, tienen que ser consideradas, deben de tener consideración de cómo se vive en la empresa esas horas que yo estoy allí dentro, y qué es lo que la empresa tiene a mi alcance, qué es lo que me pone a mi alcance. Yo recuerdo que en una de estas empresas con la que habitualmente colaboro, pues tuvimos muy serios, ¿no? En el comedor, porque aquello era una bomba de relojería cada vez que entrabas allí, de grasas, etcétera. Y al señor que gestionaba el servicio de comedor, pues no quería cambiar. Pero oiga, es que es tan fácil como de esa carne que usted va a hacer en salsa con toda la bomba de grasa, etcétera, etcétera, deje una parte solo para plancha y ya está. Es tan fácil como eso. No le estamos diciendo que invente otra cosa o que compre otra cosa, ¿no? Pero es como que cuesta cambiar mentalidad, ¿no? Por lo tanto, un programa de promoción de la salud consecuente con esa organización saludable, que no sea contrario, esté mirando mucho cosas de salud por un lado y que por otro realmente nos estén bombardeando nuestra salud. También vemos que un 13% continúan con la actividad habitual, pero no autorizada, es decir, están autorizados a llevarla, pero no mantuvieron medidas de confinamiento, etcétera, y siguieron de forma ilegal la actividad afectada a la economía. Sin embargo, prácticamente en el mismo porcentaje, en un 14%, se ha producido el cierre de la actividad. Por lo tanto, son personas que se han quedado sin su fuente de ingresos. También un 2,5% se ha quedado sin trabajo. El porcentaje es diferente porque depende de si eran pequeñas familiares, etcétera, o de grandes empresas. El porcentaje más pequeño corresponde a las grandes empresas. El 27% están teniendo un salario más bajo, pues porque los nuevos horarios, las restricciones, etcétera, etcétera, ha afectado, pues quizás que tenían por el trabajo habitual o por productividad, etcétera, etcétera. Un 11% ha esperado ayuda por parte del gobierno, pero que se ha demorado 2 meses o más. Esto se veía mucho allá en España, es decir, la gente gestionó el gobierno, los ERES, etcétera, los expedientes de regulación que dieron permiso para ello, pero en muchos han pasado 3 o 4 meses sin cobrar nada, o sea, sin que llegara nada de dinero a su casa, ¿no? O un 15% se ha quedado sin ingresos. Por lo tanto, aquí
políticas de empleo justo y indudablemente lo que ya se escapa de la empresa sería que el gobierno pues dé una respuesta inmediata a todo ello, ¿no? Pero sí que todo esto partiría de la base de una política justo por parte de la empresa. También a nivel de las obligaciones de la empresa, por ejemplo, en un 19% no proporcionando las medidas de seguridad extra, pues todo lo que era aconsejable para la gente que trabajar, pues el control de la temperatura corporal en el acceso, el gel, que se les proporcionara gel, sanitizador, etcétera, la distancia de seguridad en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, un 19% dice que no se les estaba proporcionando esas. Un 64% tampoco se han proporcionado equipos para el trabajo desde casa. Sin embargo, pues conozco otras empresas que sí, que tuvieron que seguir el trabajo desde casa, se les proporcionó computadora, etcétera, equipos, ¿no? Porque si no, pues lo que decís, ¿no? Me puede estar causando un problema, cómo me conecto, cómo lo hago, a lo mejor no tengo ni siquiera conexión con internet, etcétera, ¿no? Y en un 51% no se les ha proporcionado asistencia técnica remota, con lo cual también hay mucha acostumbrada a utilizar estos medios y que eso le ha complicado mucho más el trabajo y también le ha hecho que se tenga que ajuste saludable de horarios de trabajo. La empresa debería abogar por esto, porque un 20% aumenta la dedicación, precisamente por este esfuerzo de que no domino esto, o a lo mejor soy profesor, tengo ahora que preparar las clases online y yo presenciales y todo esto, las plataformas, no lo domino, etcétera, ¿no? El 35% han podido disminuir su horario debido a las restricciones, o también nos hablan de un aumento por las nuevas medidas en los desplazamientos. Los transportes, por ejemplo, pues tienen que guardar también distancia, etcétera, y entonces eso retrasaba mucho los desplazamientos al lugar de trabajo. A nivel social, también, ¿qué nos indicaría en el sistema de gestión? Tenemos que hacer acompañamiento en los procesos del duelo. En un 54% se conoce a algún amigo que es positivo, en un 17% ha perdido algún amigo, en un 37% han perdido algún conocido. Porcentajes altos, un 42% conoce de 1 a 5 personas afectadas o de 1 a 5 personas fallecidas. También esa red de apoyo para todo este duelo, para todo este dolor emocional. Programa de sensibilización en prevención de la discriminación y violencia. Los porcentajes aquí son más bajos, pero también ver un 5% pues ha sufrido discriminación o violencia por su profesión o por su origen de salud. A nivel familiar, como decíamos, pues tendríamos que tener programas de ayuda y desarrollo al empleado en las empresas, ayudas sociales para las familias. Estas ayudas también puede ser pues con campañas de sensibilización sobre los recursos que hay en el país o en la zona donde se vive y que pueden mitigar estos efectos que estamos viendo. Un 28% conviven 4 personas y en un 49% la economía familiar depende de una persona, ¿no? Entonces esto es una sobrecarga. Por lo tanto, ayudas, programas de ayuda al empleado, etcétera, para ver cómo enfrentar esas situaciones. Una red familiar de apoyo para todo. Lo siento, me gustaría ser de ayuda. Para todo lo que ha sido reorganizar horarios, espacios, estipular un tiempo para el descanso individual, para el tiempo lúdico también compartido,
para las responsabilidades de etcétera. Y esta campaña de sensibilización sobre recursos, porque, por ejemplo, pues a dónde tengo que acudir si siendo violencia física o verbal o si he sido víctima de acoso sexual, porque un 5,3% nos refiere a haber necesitado ayuda externa. Por lo tanto, esas campañas también se pueden llevar a cabo desde la empresa para que sus empleados tengan la información adecuada que proceder. Y ya para acabar, a nivel individual, la gestión de las emociones y de los sentimientos, tenemos que ver que 60%, alrededor del 60%, te expresan tristeza, incertidumbre, miedo, ansiedad, enojo, dolor emocional, sufrimiento y soledad. Por lo tanto, programas para la gestión de emociones y sentimientos, la promoción de la salud física, vemos que un 58% ya presenta cansancio o dolores de espalda o ha disminuido la calidad del sueño. Promoción de la salud mental, un 45% no sabe utilizar técnicas antiestrés, no se limitan las noticias, no mantienen su rutina normal, incluso un 16% refiere que descuida su aspecto, etcétera. Por lo tanto, también este programa de salud mental. Programas de prevención y afrontamiento al estrés. Ya tenemos 6% que está presentando respuestas de estrés cognitivo-emocional, muy por arriba de las respuestas conductuales o fisiológicas. Y un 7% ya estaba presentando desgaste psíquico. Por lo tanto, un sistema de gestión, aquí tenemos el AEPA, donde a partir de la detección que hemos hecho, se dé una buena información, comunicación, formación, estos aspectos a los trabajadores. Ya hemos conseguido pues, la participación de ellos contestando a este cuestionario y por lo tanto ya hemos hecho una buena anticipación a la resistencia que pudiera hacer a cualquier tipo de iniciativa que tenga la empresa. Lo hemos evaluado, pero también es importante tener en cuenta qué factores de nuestra trabajadora predisponen, facilitan o refuerzan sus conductas, pues para que tengan mayor impacto cualquier acción que hagamos en el de todo este tipo de conductas, intervenir siempre desarrollando e implementando buenas prácticas en la organización, en cuenta los factores ambientales, físicos, psicológicos y sociales, desde un sistema de gestión integrado, las políticas empresariales que vayan en función de la cultura de salud y entonces así pues seguiremos moviéndonos dentro de una organización saludable. Bueno, espero no haberme pasado y haberme ajustado en el tiempo. He visto algunas manitas por ahí, pero como sí, los coordinadores, pues ya me dirán si se contesta ahora, si hay algún tipo de pregunta o más tarde cuando todos acabemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oigan, pues yo los animo a usar los emoticones que están disponibles en Facebook para darle un aplauso muy fuerte a María Ángel porque fue una extraordinaria, una conferencia muy, muy interesante. Yo creo que nos quedamos todos con miles de preguntas, muchas cosas que saber. Y justamente, como empezamos tarde, pues fíjate, María Ángel, que el tiempo fue justo y preciso. Y pues de mi parte te aplaudo, te agradezco y estoy sinceramente pues muy, muy contento con que hayamos empezado. Empezamos muy bien, creo que empezamos extraordinariamente bien. Bravo Galaxy 4, justamente. Digo, qué pena que no podemos, como dice Aida Lucía, estar juntos, sentirnos juntos, pero creo que pues vamos a hacer todo lo posible. Eh, hay una petición muy especial, María Ángel, te agradezco infinitamente. Wow, qué inicio de programa. Esperamos que, pues, que hayamos abierto con,
no cerrar con broche de oro, sino abrir con broche de oro. Extraordinario. Hay algunas preguntas por ahí en el chat y Juan Carlos levantaba la mano. Yo quiero atender un poquito la petición y su comprensión, su solidaridad. Yo entiendo que todos queremos participar y tenemos miles de cosas que decir. Gracias, Rosa, que dice excelente ponencia. Gloria, excelente investigación, grandes resultados. Todos pensamos lo mismo. Muy interesante, pero sí pedir su comprensión para que podamos avanzar un poquito, ya que nos fuimos sobre el tiempo al inicio. Entonces, nada más yo reintegraría o tomaría, Juan Carlos, si tú no te sientes incómodo con esto, tu comentario que dices, está cambiando las formas de ver la pandemia de obesidad, hipertensión, diabetes y tener que pagar sin trabajar, por lo que la salud tiene que reintegrar lo más pronto posible. Bueno, creo que quienes analizan o analizamos los cambios sistémicos, todavía no acabamos de digerir algo que Juan Carlos Santos menciona acá, los cambios o la delgada barrera entre la salud pública y la salud ocupacional, pues ya ha quedado bastante en evidencia. Entonces, muy interesante. Francisco Alejandro Brito por ahí nos dice que en la recolección de datos se evidenció que más del 70% tiene afecciones crónicas. Pues muchos lo mencionan, Francisco, ¿no? Lo único que llegó a hacer la pandemia es quitarnos la sábana y exhibir nuestras más profundas carencias y cómo vamos al trabajo de esta manera. Gracias, Francisco. Es un comentario muy atinado, muy preciso. Estoy seguro que María Ángeles querrá comentar posteriormente. Y primero, muchísimas gracias, María Ángeles, nuevamente. Ahora voy a aprovechar los poquitos minutos que tengo para continuar con el programa. Voy a seguir con el programa porque fíjense que al inicio intencionalmente nos brincamos por ahí un poquito el arranque, pero fíjense que hoy es 7 de noviembre, hace 20 años, en el 2000, en Guadalajara, Jalisco, pues aparece el Programa Internacional de Investigación en Salud Ocupacional, con la finalidad pues de aportar. Lo pueden encontrar en la misión que está en la página de Facebook y en el sitio de Pienso en Latinoamérica, porque buscaba generar conocimiento científico en este campo y transmitirlo a través de la formación de recursos humanos especializados. Quiero entender que somos muchos de nosotros o todos, y ponerlo a disposición de individuos, instituciones, empresas, para que sirviera como información estratégica en la gestión de políticas de salud, seguridad e higiene en ambientes de trabajo para mejorar la salud ocupacional de los trabajadores en Latinoamérica. Y si esa fue la misión con la que se empezó, pues caray, felicidades, doctor Pando, felicidades a todos porque estamos en pro de irla cumpliendo, ¿no? Ahora hay nuevos retos, nuevas cuestiones y el programa justamente trata sobre todo ello, ¿no? Les cuento, así es, Margarita, una gran reflexión. Les cuento particularmente que las sesiones que vamos a tener estos 4 sábados de estar juntos, de festejar, de acompañarnos, de poder conversar nuevamente aquí sobre salud ocupacional, van a estar organizadas como hoy, en donde les vamos a pedir que entren temprano. Bien, a todos los que entraron temprano lo hicieron muy bien. Por ahí, obviamente ya no tendremos palabras de inauguración, ya las tuvo el doctor Pando, y tendremos siempre 2 conferencias magistrales al inicio. Hoy María Ángeles Carrión con la primera, la que sigue Ítalo Cardona, estoy seguro que ya estás por ahí. Y al terminar vamos a tener de 10:20 a 11:20 una hora para ver los trabajos libres. Caray, los trabajos libres son a veces el alma del encuentro, son el alma del encuentro porque ponen un fuerte énfasis en seguir investigando, en construir poco a poco. Carolina, por ahí te veo, vi tu trabajo muy interesante. Daniel Villasís, por supuesto. Y a todos, ¿no? Los que por ahí recuerdo que revisamos trabajos. Es el alma del encuentro y creo que los vamos a acompañar. Y luego a las 11:20 nos vamos a 2 salas. Tania Fernanda nos va a hacer el favor de mandarnos a 2 salas. Y siempre tendremos 2 salas y 4 conferencias en línea, de 11:20 a 12, una, y de 12 a 12:40 la que sigue. La de 11 a 20 del día de hoy,
le toca al doctor Pablo Suaznavas. Por ahí sé que estás, Pablo, te saludo con gusto. Y voy a tener el gusto de estar al mismo tiempo en la otra sala yo. Ahí los esperamos, Pablo y yo, cada quien en su sala. A la que sigue a las 12, Pedagogía Psicosocial de la Pandemia, de Walter Varillas. Caray, qué interesante, estaré ahí. Y en la última conferencia del día de hoy, Educación Superior Virtual en tiempos de la pandemia. Entonces, indicadores de salud mental, en mi caso, y objetivos de desarrollo sostenible de Pablo Suaznavas, en la que sigue. Pero bueno, yo les cuento que esto no es lo que sigue. Es muy interesante. El sábado 14 tenemos una conferencia magnífica de Norito Kawakami, que hace ya meses se prepara, y pues nuestras dos conferencias estelares, diríamos, la de Norito y la del doctor Manuel Pando. Por favor, el próximo sábado es de etiqueta. Trabajos libres nuevamente, y Pérez Sanz y Ángel Verdesoto hablarán, por un lado, de toxicología laboral y resiliencia organizacional. Y a las 12 cerramos el próximo sábado con Sergio Milano hablando de salud ocupacional en tiempos de pandemia. Padre la reflexión, Sergio. Envejecer y trabajar, de la doctora Nora Gariazzo. Me interesa muchísimo. Creo que el cambio demográfico es algo que tenemos que discutir. Sábado 21, Conrado Gómez Vélez nos acompaña con el impacto de la epidemia en los sistemas de seguridad. Todo un tema. Work Engagement, de Akihito Shimatsu, en How to Achieve Healthy and Productive Employee in Workplace. ¿Cómo podemos alcanzar esta meta tan relevante? Trabajos libres nuevamente. Gestión de la salud, de Dolores Solé. Carlos Martín Alvarado nos habla de estrés y burnout. Antonio, y gestión de riesgos disergonómicos. Sergio, amigo desde el teletrabajo, analiza este tipo de cuestión. Bueno, y cerramos, vamos a cerrar finalmente con la doctora Ana María Gutiérrez. No sé si ya está Ana María por ahí. Si está, la saludo con mucho afecto. En ergonomía laboral, la reinvención de la ergonomía. Francisco Díaz Mérida y Sergio Bernales estarán en la evaluación epidemiológica del COVID en Panamá. Y cerrar, Reinaldo, por un lado, investigación en identificación de riesgos de los nanomateriales, y fatiga física, Ana Carolina, en personal de servicios de geriatría. Qué interesante, porque tengo una investigación muy parecida a esa. Ojalá haya oportunidad de comentarla. Nuestras últimas dos son broche de oro, Aida Fajardo, mejores prácticas en la industria y continuidad de negocios, y factores de riesgo psicosocial en personal sanitario, los más heridos en la pandemia tal vez, o expuestos, de la doctora Georgina Espinal. Entonces, pues disculpen que me haya tomado un tiempo extra para presentarles el programa. El programa es muy extenso. Quiero animarlos a todos a que aprendamos un poquito a ceder a las ganas que tenemos de hablar entre nosotros, que ha sido pues lo que nos ha mantenido unidos, y que podamos utilizar el chat para todas las preguntas y respuestas. Creo que este grupo se distingue por ser un grupo reflexivo y crítico. Váyanlos poniendo ahí para que nosotros podamos írselas pasando al ponente. Y en general, a las reflexiones que quieran, recuerden que vamos a estarlas guardando, vamos a guardarlas en el chat para que podamos enseguida, inmediatamente, ya ir a esta posibilidad que tenemos de seguir nuestra discusión, seguir nuestros temas al hablar de esto. Bueno, ya no quiero quitar más tiempo porque tenemos ya nuestro siguiente ponente por acá.